Cecilia, Mikana y Raven formaban parte del grupo del héroe Yuga, quienes habían llegado al castillo del Rey Demonio con el objetivo de derrotarlo y poner fin a la guerra. Sin embargo, antes de poder avanzar, se enfrentan a Yoki, uno de los más poderosos subordinados del Rey Demonio. Desde el primer momento queda claro que la diferencia de poder es abismal. El grupo del héroe no puede hacer nada contra él y termina completamente derrotado, llegando incluso a pensar que ese sería su final. Pero ese no era el caso. Yoki usa su magia para curarlos, y mientras lo hace, su atención se fija en Cecilia, la sacerdotisa del grupo. Al mirarla, queda completamente cautivado por ella. Su momento de distracción es interrumpido por sus subordinados, quienes le preguntan si deberían rematar al grupo. ¿Y quién era la chica que observaba tanto? Yoki responde que solo estaba decidiendo qué hacer con ellos, y finalmente ordena que los envíen al pueblo más cercano. Un mes después, el Rey Demonio pregunta por qué Yoki no era capaz de matar a los héroes. Yoki responde que esos seres débiles no valían la pena. Siendo ese el caso, el Rey Demonio dice que mandaría a sus subordinados a encargarse de ellos. Yoki promete que esta sería la última vez que los enfrentaría. Ya en la batalla, Yoki les dice que aunque lo intentaran una y otra vez, nunca podrían vencerlo, haciendo una petición inesperada. Pide que la sacerdotisa se quede con él, permitiendo que el resto del grupo continúe. Mikana decía que había tenido varias oportunidades para matarlos, pero no lo había hecho. Salvar al mundo importaba más que una sola sacerdotisa. Incluso Cecilia les pide que sigan adelante sin ella. Yuga, antes de marcharse, promete que volverán por ella. A solas con Yoki, Cecilia no entendía por qué había hecho esa petición, pero aún así está dispuesta a enfrentarlo. Yoki le pide que la escuche y le promete que no le haría daño. Entonces confiesa que se enamoró de ella a primera vista y le pide que salga con él. Cecilia lo rechaza de inmediato y deja en claro que no bajará la guardia. En ese momento se da cuenta de que Yoki no se defiende ni intenta atacarla. Yoki confiesa que ya no le importaba morir. Tras ser rechazado, siente que su existencia carece de sentido, ya que vive encerrado y solo es liberado para atacar humanos. Cecilia le dice que los demonios no pueden tener corazón, pero Yoki revela un secreto. Aunque ahora es un demonio, en realidad reencarnó desde otro mundo, y su corazón sigue siendo el de un humano. Cecilia pregunta si ese es el caso, ¿por qué no derrota al Rey Demonio? Yoki responde que hacerlo lo convertiría automáticamente en su sucesor, algo que jamás desearía. Por eso eligió encerrarse y esperar su final. Sin embargo, la aparición de Cecilia fue como una luz que lo hizo sentirse vivo otra vez, aunque intenta convencerse de que ya no le importa. Cecilia le hace ver que con todo ese enorme poder podría ayudar a otros y conocer el mundo exterior junto a ella. La historia avanza en el tiempo. Yuga y su grupo habían logrado derrotar al Rey Demonio y el rey declara que habrá una celebración por 3 días. Mientras tanto, Yoki se dirige a la capital y decide ocultar su origen, quitándose uno de sus cuernos. En el gremio de aventureros intenta registrarse, pero el recepcionista parece poco entusiasmado. Le explican que comenzará desde el rango F, el más bajo, siendo el rango S el más alto. El recepcionista Kramen le desea suerte. En su primer día como aventurero, Yoki gana una cantidad decente de dinero, aunque no lo suficiente. Decide ahorrar, con la esperanza de que algún día poder declararse nuevamente a Cecilia. Tras una semana, comienzan a circular rumores sobre un aventurero que asciende de rango de manera normalmente rápida. Yoki había venido a solicitar varias misiones a Kramen, quien se queja porque siempre acude a él y sospecha de su verdadera identidad. Yoki responde que solo es un aventurero común. En ese momento, Cecilia aparece en el gremio y pide que cancelen esas misiones. Kramen la reconoce, pero ella le pide discreción. Luego, le solicita a Yoki que la acompañe a su casa. Al ver que un desconocido salía del carruaje de Lady Cecilia, un guardia sale a atacarlo, pero Cecilia aclara que solo es un amigo, lo que llena de felicidad a Yoki. Cecilia explica que tardó en encontrarlo por sus múltiples responsabilidades, pero lo logró gracias a sus rumores. Le pide que abandone el gremio, argumentando que aunque el Rey Demonio fue derrotado, aún existen amenazas, demonios restantes y una posible guerra entre naciones humanas. El héroe ha recibido numerosas propuestas de matrimonio, como parte de estrategias políticas, y Cecilia teme que Yoki alcance el rango S. Los países intentarían usar su poder demoníaco para fines militares. Yoki comprende su preocupación, pero dice que necesita trabajar para vivir. Cecilia admite que le gustaría contratarlo, pero no podría pagar a alguien del rango S. Aún así, le pide que sea
cauteloso por la paz de su país. Yoki le asegura que ningún reino podría reclutarlo, sin importar cuántas mujeres le ofrezcan, porque solo tiene ojos para ella. Cecilia sonríe y acepta que continúe como aventurero. La madre de Cecilia aparece y se presenta como Celia Quarain. Se disculpa por la actitud del guardia y menciona que la sirviente Sofía se encargaría del asunto. Yoki le resta importancia, pensando que quizá un simple regaño no sea suficiente. Celia menciona que su hija ha recibido múltiples propuestas de matrimonio, incluida una del héroe. Yoki se enfurece, pero Cecilia lo tranquiliza y aclara que rechazó todas las propuestas. Celia pregunta si Yoki ama a su hija y si se casaría con ella. Yoki se disculpa, explica que ya se le declaró una vez y fue rechazado, pero cuando esté preparado lo intentaría nuevamente, priorizando siempre los sentimientos de Cecilia. Celia queda satisfecha con su respuesta y dice que esperaba verlo más seguido por su casa. Cecilia comenta que le había caído muy bien a su madre y Yoki se alegra porque su familia lo aceptara. También pide poder llamarla por su nombre y Cecilia acepta, diciendo que ella también lo llamaría por el suyo. Un tiempo después, Yoki se encuentra enfrentándose a una cocatriz, a la que derrota con extrema facilidad. Mientras observa el resultado, recuerda que le habían dicho que esta misión tomaría una semana completa, pero él la había completado en tan solo un día. Sin embargo, es atacado por sus antiguos subordinados. Al reconocerlos, le grita a Ziet que no lo ataque, revelando que es Yoki. Al darse cuenta de quién es, el grupo se detiene. Yoki se muestra genuinamente feliz al ver que siguen con vida. Ellos exigen explicaciones, pues desapareció tras la derrota del Rey Demonio. Yoki les cuenta que se había confesado a la sacerdotisa del grupo del héroe, pero había sido rechazado, y que desde entonces decidió vivir como aventurero humano, y ahora de la misma forma todos pueden vivir con libertad. Aunque en un inicio dudan, se niegan a separarse de él y deciden acompañarlo para conocer a la humana que le robó el corazón. Si Yoki podía ocultar su identidad, ellos también podrían hacerlo. Aunque no estaba del todo convencido, Yoki termina aceptando. Poco después vemos a Cecilia regañando a Yoki por haber arrancado las plumas de una arpía. Ya más calmada, Cecilia menciona que sus acompañantes no parecían monstruos, pero Duque responde que sí lo eran. Él era un Dullahan, Happiness era una arpía y Ziek un hada. En ese momento notan que dos de ellos habían desaparecido. Al buscarlos, encuentran a Ziek dormido con Celia, mientras que Happiness aparece vestida con un traje de sirvienta, explicando que había pedido trabajar ahí. Al despedirse, Celia comenta que Cecilia no había tenido ni un solo día de descanso y se aseguraría de que al día siguiente lo tuviese, y espera que Yoki la invite a salir. Al día siguiente, Yoki se siente nervioso, ya que era una cita aprobada por la madre de Cecilia. Al verlo usando lentes, no puede evitar confesar que se ve hermosa. Cecilia responde que solo es un disfraz para evitar que la reconozcan. Durante la cita, visitan una pastelería, una florería y una tienda de ropa. Cecilia le confiesa que gracias a él había logrado dejar de lado el cansancio por un momento, lo que hace que Yoki se sienta muy feliz. Cuando estaban por entrar a una joyería, Yuga nota a Cecilia y casi delata su identidad. Le pregunta a Cecilia por qué no venía con él, y Cecilia responde que había venido con un amigo. Yuga parece reconocer a Yoki, pero no le da demasiada importancia, y se lleva a Cecilia a la joyería. Mikana, quien acompañaba a Yuga, menciona que era un fastidio. Pocas veces podía tener una cita con el héroe. Había notado que Yoki también tenía una cita y les da su bendición. Tal vez así, Yuga finalmente se olvide de Cecilia. Yoki no quiere quedarse atrás y los persigue a la joyería. Ya adentro, decide comprarle un regalo a Cecilia. Al verlo, Yuga también dice que les regalaría algo y elige lo más caro del lugar. Al intentar colocárselo en la cabeza, termina revelando la identidad de Cecilia. La gente comienza a emocionarse, se dan cuenta de quiénes son y terminan rodeándolos, llevándose a Cecilia y a los demás, dejando a Yoki completamente solo. Mientras la busca, Yoki se encuentra con Raven, quien también parece tener problemas. Yoki las distrae, mintiendo que había visto al héroe en otro lugar, logrando alejarlas. Al estar alejados, Yoki nota que Raven no puede agradecerle y decide irse. ¡Mate! Sin embargo, escucha una voz extraña, que resulta ser la de Raven, quien le pregunta si se burlaría de él, ya que no sonaba muy varonil. Yoki le responde que todos tienen algo que ocultar.
Raven, sorprendido pero tranquilo, le responde que sean amigos, ya que Yoki era de los pocos que no se burlaban por su voz. Yoki acepta, pero recuerda que debía buscar a Cecilia, así que acuerdan verse en otra ocasión. Mientras tanto, Cecilia también buscaba a Yoki, pensando que quizá ya se había ido a casa. En el camino encuentra un niño perdido que estaba llorando. En ese momento aparece Yoki y, fiel a su estilo, asegura que encontraría a su madre. Cecilia lo regaña por su forma de hablar, pero el niño parece resultarle gracioso. Ambos deciden ayudarlo a buscar a su madre. Yoki nota que Cecilia estaba agotada y le sugiere que regrese a casa, ya que si volvía a ser reconocida podría causarle problemas. Cecilia responde que si eso ocurría, lo resolverían juntos. Por otro lado, Yuga comienza a buscar a Cecilia. Mikana no quiere hacerlo, pero Yuga insiste, diciendo que él es el único que se preocupaba por ella. Yuga la encuentra, aunque al decirle esto a Mikana, nota que ella ya no estaba. Al día siguiente, se le explica que Cecilia se había desmayado debido al exceso de trabajo y al alboroto del día anterior. Aclara que Yoki no tenía la culpa y que el verdadero responsable era el héroe, quien al enterarse había venido a su casa a decirle que cuidaría de su hija. Por suerte, Sofía se encargó de él. Yoki se preguntaba quién era realmente Sofía. Celia comenta que su hija ya se sentía mejor y le pregunta a Yoki si le gustaría verla. En su habitación, Yoki se disculpa, diciendo que si él no lo hubiese invitado, nada de eso habría pasado. Cecilia responde que haría como si todo hubiese sido su culpa y que como compensación deberían volver a salir juntos. Yoki se emociona y promete cumplirlo, hablando de manera exagerada como demonio, lo que provoca que Cecilia ría tanto que vuelva a darle tos. Al escuchar el alboroto, Sofía entra y toma a Yoki y lo expulsa de casa. Adolorido, Yoki se encuentra nuevamente con Raven, quien le confiesa que le gusta una chica porque le dijo que tenía una bonita voz, pero no tiene la confianza para hablarle. Yoki lo anima, recordándole que pertenecía al grupo del héroe y que si esa chica lo elogió por tener una buena voz, no tenía por qué dudar. Raven le agradece y decide ir a confesarse, dirigiéndose a la casa de Cecilia, lo que hace que Yoki piense que la chica de la que hablaba era Cecilia. Con eso acabamos estos 2 capítulos de este anime. Esperemos que no aparezca otro rival para Yoki, aunque al menos este ya tiene la aprobación de su futura suegra. Y también me pregunto quién sería Sofía. Estaré subiendo más resúmenes de animes de esta temporada, y los que tengan más apoyo serán los que subiré semanalmente. Espero que este sea uno de ellos. Recuerden que pueden apoyar al video dándole me gusta, comentando, y si pueden compartir me ayudan bastante. Así hacemos que este proyecto siga creciendo. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo. ありがとうございます。